La maestría de vivir, donde el destino eres tú. Un viaje a las verdaderas formas del ser humano, donde las conversaciones son el pasabordo para conocer, recrear, desaprender, aceptar y transformar las rutas que hemos recorrido. Y a partir de allí, co-crear un nuevo destino emocional, en el que tú eres el protagonista. Gracias por elegirte como el destino que hace posible la maestría de vivir. Bienvenidos al capítulo número 11 de la maestría de vivir. Esperamos que estén muy bien. Gracias, como siempre lo manifestamos, por escucharnos, por estar ahí pendientes del próximo capítulo siempre de nuestro podcast. Luzda, ¿cómo estás? Alegría, muy bien, muy feliz de retomar este espacio de conversación y permitirnos dejar en este contenido la información que ha sido parte de nuestro proceso de aprendizaje. Muchas gracias por estar aquí. Sí, ha sido una verificación y también muy satisfactorio poder compartir y contribuir a la vida de tantas personas que nos pueden escuchar y que incluso ni siquiera tenemos que estar en el mismo país y en la misma ciudad. Hoy vamos a hablar de la última herramienta que nos faltaba en cuanto a esas herramientas para vivir de una mejor manera, y está anclada en nuestro dedo meñique, que es como el dedo más pequeñito que tenemos en nuestra mano. Recordemos que hemos venido anclando estas herramientas y estas inteligencias en nuestros dedos de la mano, y este último lo vamos a llamar la inteligencia biológica. La inteligencia biológica es una de las asignaturas más hermosas que ha sido parte de mi proceso de aprendizaje, y llevado a la analogía de la mano, pues nosotros decimos el dedito más pequeño, la última inteligencia, y siempre lo conectamos también como con el dedito pequeño del pie, que en ocasiones decimos ese dedito tan extraño, no me gusta. Es más, no sé si te pasa como que es el dedito que se tropieza con todo. Sí, que uno a veces piensa como, ay no, es que ¿para qué? ¿Para qué está ese dedito? Ese dedito juega un papel muy importante, y es precisamente la reflexión que nos deja la inteligencia biológica. Nuestro cuerpo es un instrumento sagrado, es ese templo donde habita nuestra alma, y es precisamente el vehículo que nos permite vivir la experiencia humana. Y llevado a la mirada de las inteligencias, acercándonos a esa relación espiritual, nos hacemos preguntas muy importantes, Ale, y es: nosotros cómo cuidamos nuestro cuerpo, cuál es el alimento que estamos llevando a nuestro cuerpo, y cómo la inteligencia biológica, no porque sea el último dedito de esta cadena de reflexión, la inteligencia biológica termina siendo el resultado, la consecuencia de que lo que nosotros hacemos con esas otras inteligencias. Nuestro cuerpo de alguna manera está decantando lo que hacemos con nuestro mundo interior, lo que hacemos con nuestras emociones, la forma como nos relacionamos con el dinero y la forma como nos relacionamos con los demás. A través del cuerpo, como mamíferos, nos vinculamos con el otro, le damos el permiso a la presencia del otro. Desde lo financiero nos relacionamos emocionalmente con el dinero, y desde nuestro mundo espiritual y emocional tenemos una relación profunda de nuestros órganos y de los sistemas de nuestro cuerpo con lo que representa la forma como gestionamos nuestras emociones. Y es que mira, por ejemplo, que a veces ni nos damos cuenta que tenemos el dedito hasta que nos aporreamos, hasta que nos llevamos por delante el mueble, la mesa, y decimos como, ay, ¿será que ese dedo solo existe para tropezarnos? Que es algo muy similar a lo que pasa con nuestra salud. No nos damos cuenta que hay que hacernos cargo de nosotros mismos, de lo que está sucediendo adentro, de ese tiempo que yo no me doy, de esa importancia que yo no me doy, hasta que nos enfermamos. Y quizá la enfermedad puede ser como ese mecanismo para detenernos y para adentrarnos y para escucharnos y para todo lo que tiene el propósito de una enfermedad, pero no nos damos cuenta hasta que nos enfermamos, porque vamos como en piloto automático y ni siquiera nos damos cuenta de qué está pasando con nosotros. Y es el reto que tenemos de desarrollar esta inteligencia, y es que ir en el piloto automático, como tú dices, es ir sin escuchar mi cuerpo. El piloto automático te mantiene siempre en el hacer,
y dejas de ponerle atención a ese mensaje sutil que está llegando a través del cuerpo. Entonces, por eso es que la enfermedad se vuelve como un mecanismo de alerta, porque finalmente desde la biorreprogramación, desde la bioneuroemoción, desde la epigenética, nos han compartido la sabiduría de la enfermedad. La enfermedad es una fase reparatoria de estados emocionales no gestionados. Entonces lo que pasa con el cuerpo no es que seamos personas enfermas, sino que hay personas experimentando una enfermedad, y la enfermedad es la fase de reparación de algo que tú no has hecho consciente, de una gestión de emoción que se convirtió en un hábito. Yo me acostumbré a sentir rabia por diferentes situaciones de la vida y mi cuerpo aprendió a vivir el estímulo de la rabia de la misma manera, y esa rabia está asociada a un órgano de mi cuerpo, y por eso él, de una manera muy inteligente, tiene su propio mecanismo de reparación. Entonces es muy bonito porque sí o sí el cuerpo me dice para que te ocupes de mí. Entonces yo hago una invitación, y es algo que tú y yo hemos hablado en muchos escenarios, de que sí necesitamos la enfermedad para darnos cuenta de algo en nuestra vida, que la enfermedad es esa expresión de mi ignorancia acumulada, y la vitalidad, la salud, se convierte en la expresión de esa sabiduría que yo he venido desarrollando en mí. Listo, entonces podemos decir que nos enfermamos ¿para qué? ¿Para qué nos enfermamos? Esa pregunta está muy bonita y creo que vale la pena retomar nuestros acuerdos, porque puede que hoy llegue un invitado nuevo a la maestría de vivir y no esté en el contexto de nuestros audios anteriores, donde hemos hablado de no tomarnos nada personal, y que lo que compartimos en la maestría de vivir no es una verdad absoluta, y que es importante que todos aprendamos a tener ese filtro, escuchar, dejar que nuestro corazón también esté decantando esa información y verificar, porque finalmente eso es lo que tiene sentido en mi vida, lo que yo he verificado y lo que es aplicable para mi vida. En mi experiencia, en mi camino, la enfermedad ha sido un llamado de mi cuerpo a la atención y al despertar de mi conciencia, porque solo cuando me he visto atendiendo mi cuerpo, con el útero hablándome, después de la recuperación de una cesárea, después de la recuperación de otra cirugía, atendiendo mi tiroides y algunas otras manifestaciones de mi cuerpo, solo en esos momentos es cuando yo he parado, he tomado respiraciones diferentes y me he invitado a cambiar mi observador. ¿Qué es lo que me está queriendo decir mi útero? ¿Qué es lo que me está queriendo decir mi tiroides? ¿Qué es lo que me está queriendo decir este dolor de cabeza? Que de hecho hace 2 días tengo dolor de cabeza y he estado en una conversación profunda con ella. La enfermedad, siendo la fase de reparación de un estado emocional, me está invitando a que me pregunte el para qué necesitaba yo esta enfermedad. Y por eso digo que no nos tomemos nada personal, porque el adulto que desarrolla la sabiduría interna, el adulto que tiene una relación espiritual, sabe preguntarse sin el sufrimiento para qué necesitaba este cáncer, para qué necesitaba este aborto, para qué necesitaba esta alergia en la piel. Y cuando yo logro hacerme ese tipo de preguntas, le permito a esa sabiduría que habita en mí invitarme a cambiar hábitos, a cambiar mi manera de gestionar mis emociones y de reconocer que mi cuerpo es un instrumento sagrado de reparación y de sanación donde habita mi alma, y que está diseñado precisamente es para el funcionar desde un lugar más saludable, y por eso él rechaza lo que es desarmonía. Entonces yo ahí tengo una pregunta, y es para quienes estamos alrededor o quienes están de cuidadores de alguien. Si la enfermedad es un proceso casi que individual, pues porque llega a mí, hay personas a mi alrededor a quienes toca, pues por ejemplo cuando es una enfermedad de cuidado, cuando es alguien que necesita estar acompañado, quienes son familiares hoy que están atendiendo a quienes aman o quienes están acompañando a esa persona que tiene la enfermedad o que padece de algo,
cuál es la pregunta que se hacen, porque de cierta manera esa enfermedad, esa dolencia, esa situación también los toca, para saber acompañar a la persona y para que tampoco carguen con esa maleta tan pesada de la enfermedad, simplemente como todo el mundo la conoce, como si es no sé, este diagnóstico es algo de por vida y entonces Le qué tocó. vaina, ajá, entonces porque a mi mamá o porque a mi tía y esto se vuelve cansón, entonces hay que estar pendiente, no sé qué. ¿Cómo podemos transformar ese observador y también qué herramientas podemos darle a esas personas que están ahí acompañando a quien padece la enfermedad? Yo creo que esto nos conecta con la posibilidad de tener otra conversación, otro podcast donde podamos hablar el origen de la conducta del ser humano y cómo podemos adoptar posturas de salvadores, posturas de víctimas, pero vamos a conectarnos aquí como con la posibilidad de dejar ese recurso. Y tú me haces recordar en un momento de mi vida, yo estaba muy joven cuando a mi mamá le diagnosticaron una leucemia y en ausencia de información y en ausencia de madurez, entramos en esos estados de salvadores donde tenemos esa postura de darlo todo por el bienestar del otro y renunciar a nuestro propio bienestar. Cuando crecemos y evolucionamos nos damos cuenta que la mejor forma de acompañar al otro es respetar su proceso y entender que el proceso que el otro está viviendo es perfecto y necesario. Y cuando hablo de respetar su proceso es entender que el otro puede pasar por las facetas que representan todos los duelos. Vamos a hablar de un cáncer y lo hablo desde mi experiencia con la leucemia de mi madre, y es que cuando a ti te diagnostican un cáncer, como todo duelo puede haber una resistencia y me niego a aceptar esa realidad y me puedo quejar de esa realidad. Pero después de esa resistencia, igual a todos no nos pasa igual. Conozco personas muy bellas que la palabra cáncer simplemente los ha llevado a una profunda interioridad y a un estado de conciencia de lo que el cáncer está enseñando en su proceso de vida. Pero para quien acompaña también es un aprendizaje. Para esa familia que está alrededor de esa persona que está enferma también hay un aprendizaje, porque a través de la enfermedad, a través de la muerte, a través del nacimiento, siempre hay una pregunta: ¿qué nos está enseñando esta experiencia? Y tanto para el que está experimentando la enfermedad en su cuerpo, que no es más que la manifestación de su desarmonía, de una información en desorden en su cuerpo. De hecho, esta semana publiqué algo en mis redes, Ale, y lo traigo en este espacio a reflexión, y es que la humanidad no está enferma, la humanidad no está loca, la humanidad no necesita urgente de una sanación. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y ponernos en el contexto de experiencia humana nos dice cuerpo, biología, emociones, mamíferos, alimento, conectarme con el otro, estar en clan, estar en aceptación. Y desde ese lugar entender que si en mí hay una desarmonía, llamémoslo enfermedad, llamémoslo deuda, llamémoslo conflicto con alguna relación, llamémoslo caos interno, no me siento en paz, esa desarmonía lo único que me está diciendo es qué es lo que hay que poner en orden en tu vida. Cuando mi cuerpo se enferma, el llamado para la persona que vive la enfermedad y para las personas que están a su alrededor es qué es lo que hay que poner en orden en tu vida. Tal vez la alimentación, tal vez los hábitos, tal vez mi manera de pensar, tal vez la forma como me relaciono con el otro, tal vez la forma como he administrado mis recursos, mi energía vital, mi dinero, mi tiempo. Y tal vez es un llamado a vivir una nueva forma de vida, a tener un nuevo estilo de vida. Y el cuerpo es tan lindo que si la materia no está deteriorada, los órganos vitales no están comprometidos, existe un proceso de transformación que es a lo que le llamamos sanación. Ok, entonces volviendo al proceso individual de lo que significa la inteligencia biológica, desde que lo planteamos, creemos entonces que parte de la clave es darle la importancia que se merece al cuerpo. Pero entonces, ¿cómo podemos iniciar ese conocimiento de lo que hay en mi cuerpo, de lo que soy? Yo hago una invitación constante y es, primero,
que escuchemos el cuerpo, porque el cuerpo nos habla, el cuerpo no miente. El cuerpo todo el tiempo nos está dando señales y esas señales son tan importantes que se vuelven un recurso para evitar de pronto una enfermedad más compleja, incluso llegar a escenarios donde tus órganos ya no tengan esa vida útil o esa vitalidad que requerimos para vivir nuestra experiencia. Segundo, reconocer que el cuerpo es temporal y que nosotros tenemos el poder de acelerar nuestra vejez o desacelerar nuestra vejez. Y conocer nuestro cuerpo yo llamo a la responsabilidad, y para mí la responsabilidad es responder de una manera inteligente a mi vida. ¿Y qué significa? Atender el cuerpo es ir a lo que representa la necesidad del cuerpo, cuál es el alimento que requiere mi cuerpo. No es la dieta que está de moda en las redes sociales, no es la dieta que le sirvió a mi amiga para adelgazar, no es querer tener ese cuerpo perfecto como tiene la otra persona, no es entrar en culturas y en hábitos que no sabemos a profundidad si es lo que realmente requiere mi cuerpo. ¿Cuál es el regalo más grande que podemos hacer, Ale? Lo primero es tener hábitos saludables, pero entender que mi hábito saludable no es igual al hábito saludable de mi amigo. Yo he recomendado muchísimo que visitemos a un nutriólogo, que el nutriólogo nos permita acceder a exámenes donde podamos conocer la química de mi cuerpo, qué alimentos le vienen bien, que no nos automediquemos, porque está bien que ya tenemos conocimiento de que algunos medicamentos nos pueden servir para el síntoma, pero no para el origen de lo que podamos estar sintiendo. Yo me puedo tomar una pasta para quitarme el dolor de cabeza, pero con la pasta no le estoy quitando a la conducta que me origina siempre el dolor de cabeza. Entonces, conocer nuestro cuerpo es permitirnos ir más allá de lo que podemos desde afuera observar y entender cuál es la química de mi cuerpo para saber cuáles son los hábitos que requiere mi cuerpo para estar vital. Y desde esa invitación que tú haces, yo lo vengo viviendo hace unos años, pocos, y yo creo que tú lo has visto, y es que en esa importancia de escucharnos. Antes, por ejemplo, yo daba todo de mí, llegaba súper cansada y no me importaba y dormía muy poquito, o sea, había días donde yo dormía, me acuerdo, 3 horas y me levantaba con toda la energía y seguía con toda la energía, pero llegó un momento donde yo pensé, bueno, ¿cuánto tiempo quisiera vivir? ¿Y cuánto tiempo quisiera vivir de esta manera? Es decir, vital, con una energía que aguante para mí, que aguante para los otros, que pueda estar de la mejor manera sirviendo y haciendo lo que me gusta. Y yo dije, bueno, entonces si yo quiero vivir mucho tiempo y quiero conservar mi energía vital, no puedo, digamos que descargar o agotar toda mi energía vital en los primeros años de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces empecé pues a mí no me da mucha hambre, pero entonces empecé a alimentarme no por lo que sintiera o por el deseo que tuviera, sino pensando en el motor o en el instrumento, en ese vehículo tan importante que significa el cuerpo. Entonces yo digo, antes de alimentarme digo como, no, Marinis, si mi cuerpo me necesita todo el día de pie, mínimamente yo lo tengo que alimentar. Si mi cuerpo necesita estar hasta tal hora del día, mínimamente tengo que hidratarlo. Si mi cuerpo, necesita tener toda la energía, tengo que hacer ejercicio. Pero no por una motivación externa que yo vea, como tú decías ahorita, de tener referentes y decir, ay, yo quiero ser como ella en cuanto al cuerpo, en cuanto al físico. Hoy en día las redes sociales están inundadas de la receta, del paso a paso de las que me ha servido a dietas, mí, de la rutina, compartiendo como cada persona comparte lo que le hace bien, pero entonces hasta qué punto nosotros vamos siguiendo eso que le hace bien a otros creyendo que nos va a funcionar, o hasta qué punto empezamos a decir, bueno, este dolor de cabeza que yo tengo, ¿qué necesito hacer? ¿Por qué necesito detenerme? ¿O por cuánto tiempo? Bueno, como empezar a conversar con el cuerpo, que finalmente nadie lo conoce más que uno mismo, y empezar a suplir esas necesidades propias
que solo yo sé que necesito, pero también pensando en la posteridad, pues porque es que si nos ponemos a pensar en la actualidad y estamos bien, súper, pero entonces ¿qué va a pasar más adelante? Porque finalmente también pienso que cuando llega ese futuro al que no sabemos pues cómo vamos a llegar, es como una recopilación o se junta como todo lo que tú hiciste o dejaste de hacer y después padecemos o de una salud muy buena o de esos quebrantos de salud que uno dice como, ay, pero en ese momento pues ya no hay nada que hacer porque ya ese tiempo pasó. Me haces pensar en algo muy bonito que me conecta con la experiencia que viví hace poco. Para quienes están en Colombia, hace unos días hubo un fuerte temblor, de esos temblores que no estamos acostumbrados. De pronto en otros países sí, que su geografía hace que sea algo natural, para nosotros no es natural. Y después de ese temblor, no lo voy a negar, sentí mucho miedo, pero después vino una reflexión bien bonita y quiero dejarla acá para que conectemos con lo que representa la inteligencia biológica. Miraba al planeta como un cuerpo vivo, como un organismo vivo, y yo decía, el planeta tiene 3 palabras que a mí me conectan en este 2023 desde el corazón, y son conversación, orden y equilibrio. Cuando yo miro el planeta, yo digo, el planeta tiene 3 mensajes sutiles y nos los está entregando definitivamente de una manera muy contundente. Conversación, equilibrio y orden. Es que el planeta solo, como organismo vivo, se ordena. El planeta nos conversa con la forma y las miles facetas de expresión que tiene. Y muestra su equilibrio porque todo lo que se sale de la armonía dentro del planeta, él mismo logra su propio equilibrio. O sea que las fallas tectónicas se mueven, el mar se mueve, el cielo se mueve, todos los elementos del planeta se mueven y finalmente nosotros somos los visitantes y los temporales de este organismo vivo. Ahí voy a la analogía de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra conciencia, como cada quien lo quiera llamar, nuestra energía. Habita un cuerpo físico que tiene su propia conversación, su propio orden y su propio equilibrio. Cuando nosotros desde el personaje Luzdari, con nuestras creencias limitantes, asumimos un estilo de vida, unos ritmos, unas otras conversaciones, y nos salimos de ese equilibrio, el cuerpo no lo dice, el cuerpo lo conversa. El cuerpo lo conversa con el dolorcito, con la tensión muscular, con la alergia, con el mareo, el dolor de cabeza, la gastritis, el colon inflamado. Él te está conversando y por eso desde el año pasado yo vengo, es que el cuerpo tiene una conversación que tal vez yo tengo pendiente con él para poder entender qué es lo que me quiere decir. Entonces me parece muy bonito entender la importancia de conocer el cuerpo como aprender a tener una conversación profunda con ese vehículo que es sagrado. Qué nota, me encanta verlo así como esa conversación pendiente que tenemos, porque hay conversaciones que tenemos pendiente con la gente o con las personas importantes o especiales y no se nos pueden pasar, pero el cuerpo, que es lo que tenemos aquí, que es lo que nos lleva a todas partes, lo dejamos como para después o intentamos no escucharlo. Entonces, para dar cierre a este capítulo de la inteligencia biológica, ¿qué te parece si cerramos con 4 palabras tuyas y 4 palabras mías que resuman este tema tan importante? Bueno, para mí... O frases, palabras o frases. Hábitos. Escucha activa. Conversación auténtica. Estar en presente. Respiración consciente. Posteridad. Amor en presencia pura. Atención. Muy bien, me encanta. Yo quiero hacer una invitación y es a reconocer que yo soy el cambio que quiero ver, que yo soy mi propio maestro, que yo soy mi propio coach, y me quedo con una palabra que me gusta mucho y es: yo soy mi propia medicina. Yo soy mi propia medicina. La sanación de mi cuerpo no está afuera. Yo puedo entrar a ese mundo sagrado que habita en mí y descubrir esa medicina que me permite vivir una experiencia en total vitalidad. Gracias a ti, y bueno, la invitación entonces que dejamos es esa que tú acabas de hacer, y también qué necesita el cuerpo de nosotros.
atención, escucha, amor también, porque en la medida y en la cantidad que nos amemos, pues eso simplemente va a estar para nosotros y poder llenar como ese tanque para poder servir a otros, que también estamos súper atentos y súper activos para servirle a otros, pero pues primero es darle atención a eso que nos permite servirle a otros. Y tratarlo bonito, tratarlo bonito. Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros en este capítulo y nos vemos entonces, o nos escuchamos mejor, en una próxima oportunidad.